Cuando estaba, antes de empezar con la prédica de hoy, estaba escuchando el canto, prestándole mucha atención, donde dice no vuelvo atrás. Se me vino a la mente un hombre que encontraron en las calles. Él estaba, hacía locución, su voz es, le dicen el hombre de la voz de oro, así es como le dicen, porque tiene una voz hermosísima para hacer locución. Y un hombre iba, un TikToker, creo, una de esas personas que hacen esos pequeños videos, y lo grabó y lo filmó y se hizo viral. Tan viral se hizo que lo llegaron a contratar. Él era un hombre de las calles, drogadicto, eh, totalmente apartado de la sociedad. Entonces, este hombre, al hacer eso, le dio la oportunidad de que lo conocieran empresas de mucha fama, televisoras, compañías de comunicación y lo contrataron. Lo contrataron por firmó un contrato de $500,000. De las calles a eso. Pero no le duró mucho. En cuestión de 2 años, estaba otra vez en las calles. Y se me vino a la mente eso. Se me vino a la mente cómo nosotros podemos caer en la misma, en lo mismo, exactamente en lo mismo. Podemos venir y estar en el Señor y empezar a volver atrás. Y el problema no es volver atrás, el problema es que nos pase las de ese hombre, quedarnos ahí por siempre. Entonces, eso me trae a la mente el texto el mensaje que tengo para hoy, que lo titulé Aún estamos aquí. Y ahora lo voy a explicar por qué. Aún estamos aquí. ¿Qué hicimos el lunes pasado, hace 6 días? De hecho, hoy es el sexto día de los días temibles. ¿Qué hicimos hace 6 días? Celebramos el Rosh Hashanah. De hecho, Shana Tova a todos. Este es el primer culto del año, ¿verdad? Estamos estrenando añito. Bueno, pues nos reunimos para hacer un ejercicio de lo que sería la venida del Señor, de lo que sería estar en las bodas del Señor. Pasaron 6 días y aquí estamos. Por eso le titulé así, Aún estamos aquí. Y voy a usar como texto base, entre muchos, entre otros, Mateo 24:5. Les invito a que lo abran para que lo leamos y después vamos a ver cómo tiene sentido el título que le puse a la enseñanza de hoy. Dice el verso 5 del texto de Mateo en el capítulo 4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes de leer el verso 7, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta a nosotros mismos que escuchamos las noticias en el día a día. ¿Oímos de guerras, de rumores de guerras? ¿Oímos de terremotos? ¿Oímos todo lo que el Señor nos dijo a nosotros que se iban a dar cuando se acercara el final? Sí, creo que todos los días. Estamos saturados de esa información. Pero el Señor dice que cuando esto sucede, que es necesario que suceda, esta parte me hace un clic. Y de ahí es que voy a tratar de explicarlo. Digo tratar de explicarlo porque a veces en la mente de uno, en el corazón de uno está la idea, pero transmitirla no es lo mismo. Y el Señor dice, es necesario que esto pase. O sea, si usted oye de guerras, si oye rumores de guerras, si oye de catástrofes, el Señor dice, eso es necesario. O sea, no es algo que tengamos que lamentar o que creamos nosotros que eso nos debe de frustrar. El Señor nos dice claramente, eso es necesario. A ver si puedo hacer un énfasis a esto necesario. ¿Es necesario alimentarnos? Sí, si no nos alimentamos, morimos. ¿Es necesario el agua? O sea, ¿necesitamos el agua para vivir? Sí, necesitamos el agua para vivir. Y entonces el Señor nos dice a nosotros que
las guerras, los rumores de guerras, todo esto que está aconteciendo es necesario que suceda. ¿Quién es más sabio, el Señor o nosotros? Por supuesto que el Señor. No es que Él sea más sabio, es que Él es sabio. Y nosotros, en el caso de nosotros, a veces nosotros nos lamentamos por lo que oímos en lugar de decir gracias, Señor. De hecho, Él dice una frase muy particular. Cuando esto suceda, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y nos aclara, aún no es el fin. Y continúa diciendo en el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto todo será principio de dolores. Cuando el Señor habla todo esto y tiene todavía, el capítulo todavía tiene más descripción de los últimos tiempos, una de las cosas que me llama a mí la atención es esta línea que dice, y todo será principio de dolores. Porque los dolores, él los está mencionando como una mujer que va a parir. Las mujeres que están acá o están en casa que no han tenido bebés no entienden lo que el Señor está diciendo, ni yo lo entiendo tampoco. Lo voy a tratar de explicar, pero solo una mujer que ha tenido hijos se puede identificar plenamente con este texto. Dolores de parto. Porque los dolores de parto no son estériles. Los dolores de parto apuntan al nacimiento y a una nueva vida. Entonces, cuando una mujer está teniendo dolores de parto, se está identificando con el texto. ¿Cuántas de las que están aquí han tenido dolores de parto? Y las que están en casa. Entonces, ustedes saben lo que está diciendo Jesús. Para ustedes no es algo que extrañen, o mejor dicho, que les parezca extraño. Yo, por lo menos en particular, viendo cómo mi esposa, todo lo que pasó con los hijos de nosotros, a mí no me gustaría tener esos dolores de parto. Y el Señor lo que está diciendo al usar ese ejemplo es que conforme va pasando el tiempo, una vez que le inician los dolores de parto, se van intensificando. Empiezan leves y después se van poniendo más fuertes y más frecuentes. El Señor Jesús está usando esta figura para enseñarnos que en el tiempo final, que en las crisis finales, lo que Él viene desarrollando como guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, terremotos, van a empezar leves y se van a ir intensificando en fuerza y en frecuencia, como los dolores de parto. Y esa es una señal, dice él, que avisa que se acerca su regreso. ¿Por qué él dice que es necesario? Porque los dolores de parto tienen un propósito. El dolor no está ahí por estar. O sea, igual que una madre que sabe que el sufrimiento va a terminar una vez que nace el bebé, el Señor está explicando también eso. De hecho, en Juan 16:21 dice, cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, refiriéndose a los dolores de parto, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas, una pregunta. Bueno, no, los hermanos no, las hermanas. Cuando ustedes tuvieron a sus hijos, ¿se identifican con esto que dice el Señor? Que una vez que está la criatura enfrente suyo, se fueron los dolores de parto. No es que no estuvieron, es que ya no tienen importancia. Ya pasó. Bueno, así son los dolores de parto en nuestra historia. Guerras, pestes, hambres. Y todo esto es un recordatorio. Es necesario que esto suceda. Es un recordatorio para, para traernos a nosotros a la mente que ya el reino de los cielos está por manifestarse. Ahora nos surge una pregunta. Nosotros, gracias Esteban, nosotros tenemos que estar preparados. Esto es lo que el Señor está diciendo cuando desarrolla toda esta idea en Mateo capítulo 24. Tenemos que estar preparados, pero la pregunta es, ¿preparados para qué?
¿Para qué tenemos que estar preparados nosotros? ¿Usted se ha preguntado preparados para qué y cómo debemos de estar preparados? Si el Señor hubiese venido durante nuestra fiesta, la cual venimos practicando en los últimos 14 años, y mis hermanos y mis hermanas, ya viene el número 15, gracias a Dios, que vamos a celebrarlo si Dios lo permite. Vamos a participar del 15 aniversario en febrero, el 8 de febrero, por cierto. Si el Señor hubiese venido en esa fiesta, en ese momento, y nos hubiera llevado a nosotros, nos hubiera tomado por sorpresa en ese momento, en el instante que estábamos celebrando la fiesta. No porque estábamos en eso, estábamos en la práctica de eso. Pero ¿cómo es que nos va a encontrar el Señor cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la escuela, cuando estemos haciendo compras? ¿Cómo vamos a estar nosotros hablando, comunicándonos, interactuando con otras personas? ¿Como hijos que están preparados o como uno más del mundo? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cuál sería nuestra conversación? Cuando estamos desarrollando esa interacción en nuestra casa, con nuestra familia, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Agarrados del pelo o realmente en armonía como debe ser? Ahí es donde viene lo que les decía de el canto. No vuelvo atrás. Y lo que les conté de este hombre. Porque el Señor dice en Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Como les decía, el lunes pasado celebramos a grandes voces, cantamos El Rey viene. Pero aquí estamos, aún estamos aquí, el Rey no ha venido. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos por si viene hoy o mañana o pasado mañana. Pero resulta, mis hermanos, que cuando estamos en la fiesta lo estamos celebrando con esperanza, pero luego la vida sigue. Tuvieron que ir a trabajar, tuvieron que ir a estudiar. La vida sigue. Terminamos la fiesta y la vida sigue. Y ese es el reto. El reto no es sonar la trompeta. La trompeta es muy fácil sonarla. Celebrar la fiesta es muy fácil. Compartir como compartimos, eso es muy fácil, es muy bonito. El reto está en vivir preparados después de emitir el sonido. Ese es el reto. ¿Y qué es estar preparados? Porque si tomáramos en cuenta de que el Señor no vino en ese momento, para efectos de alguna persona podría decir eso fue un fracaso. Todos los años es lo mismo. No, no es un fracaso, se llama gracia. Eso es lo que se llama, que el Señor nos da una nueva oportunidad. Día a día el Señor nos permite a nosotros llegar al arrepentimiento de las cosas que a Él no le agradan. Y nos da un año más para agradecer. Un año más para crecer, un año más para prepararnos. Cuando Pablo le predica a los Gálatas, una de las cosas que hicieron los Gálatas fue, eso en el año 50, vendieron todo. Porque le dijo que el Señor estaba por venir. Ellos se deshicieron de las casas, se deshicieron de lo que tenían para comerciar, de todo, y repartieron la plata y vamos a esperar al Señor. Porque empezaron a escuchar voces de gente que les decía que el Señor se tardaba en venir. De hecho, una de las cosas que Pablo les dice es que corrían bien, pero fueron estorbados para escuchar la verdad. Ellos habían recibido la gracia como usted y como yo, pero se dejaron desviar por opiniones humanas. Y la mayoría de las personas cuando se desvían o se apartan, no es ni siquiera por sí mismo, es por lo que escuchan, por lo que les dicen o por lo que escuchamos o nos dicen. Tenemos la tendencia nosotros a escuchar el consejo del hombre y no el consejo de Dios. No, hombre, pero falta mucho. 2000 años tienen de estar en eso. De hecho, los adventistas en 1844 le pasó lo mismo que le pasó
a los Gálatas. Vendieron todo porque estaban seguros que para esa fecha el Señor iba a regresar. Pero cuando pasó la fiesta, que ellos pensaban que esa noche iba a celebrar o iba a llegar el Señor en esa noche, cuando pasó la fiesta y Cristo no vino, se quedaron en la ruina y desilusionados. Entonces Pablo le dice, trabajen, sigan trabajando hasta que el Señor venga. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todas las diligencias que tengamos que hacer, pensando que el Señor va a venir, esperando al Señor, pero sin arraigarnos a este mundo, sabiendo que todo lo que hacemos es temporal y que eso puede pasar en cualquier momento. Y no solo si el Señor viene, porque una burbujita de aire en el cerebro mal canalizada o en el corazón, hasta ahí llegó también. Hasta ahí llegamos y ausentes en el cuerpo, presentes delante del Señor a dar cuentas. Y así muchos grupos han caído en lo mismo. Porque se mueven por la emoción del momento, porque no hay una fe arraigada, porque no prevén lo que ha de venir y no se preparan para lo que ha de venir. A ver si lo trato de explicar con el consejo que le dio José al faraón en Egipto. Usted lo puede leer allá en el capítulo 41 de Génesis. José le dijo al faraón, guarda en el tiempo de abundancia, porque vendrá el tiempo de escasez. La sabiduría que venía hacia Faraón a través de José, de hecho, no solo fue para Egipto, fue para el pueblo de Israel también. O para todos los pueblos circunvecinos. Como eso mismo aplica para nosotros hoy. Déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos cometido la torpeza de los hermanos de Galacia en el año 50 o de los adventistas en el 1844? Y yo como un pastor, actuando de manera irresponsable, les digo, hermanos, reunámonos, hagamos una fiesta, vendamos todo porque el Señor viene hoy. Lo que hacemos es un ejercicio para saber que se termina un ciclo y tenemos un nuevo ciclo de esperanza y de gracia. A Faraón se le dijo que iban a venir tiempos difíciles, 7 años de hambre, pero antes de estos 7 años de hambre iban a haber 7 años de abundancia. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nos vamos a los extremos. Pensamos que la abundancia es para siempre, que nunca nos va a llegar escasez. Y resulta que Dios, si usted analiza su propia vida, yo no voy a ir hasta Faraón solamente, no voy a ir a Egipto solamente, sino a su propia vida. Analícela y dígame si usted no ha tenido tiempo de abundancia. Analice y dígame si usted no ha tenido de parte de Dios el dinero suficiente como para poder ahorrar. El dinero suficiente como para prepararse para los tiempos difíciles. Llámese estos por una enfermedad, por una caída en la economía del país, o tal vez como nos pasó en la pandemia porque se cerró todo. O sea, tener preparación incluso para nuestros tiempos de vejez. Por lo menos de mi parte, yo les puedo decir afirmativamente que sí he tenido tiempos de abundancia y he tenido tiempos de escasez también. Pero la mayoría de las personas piensan o le dicen a usted de opinión humana cuando está mal, ¿sabe qué le dicen? No se preocupe, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es lo que se dice. Se dice, no se preocupe porque el mal no va a durar tanto, pero no se nos dice también, ocúpese porque el bien no dura tanto. Me refiero a la abundancia. La abundancia también tiene fin. Porque así es nuestra vida cíclica. Hoy estamos con una salud increíble, estamos paseando, estamos eufóricos, nos estamos riendo y mañana estamos en un hospital o estamos en una cama. Porque la salud es cíclica también. Hoy estamos bien y mañana estamos mal.
Me preguntaba alguien, pastor, pero ¿por qué nos enfermamos? Porque somos seres humanos y nacimos en un mundo caído. Y no existe un solo ser humano que no se enferme. No existe. El único que tenía un ADN diferente al de nosotros es Jesús y por eso su cuerpo no se podría, no se corrompía, dice el salmista. Porque la semilla, el cigoto que tenía el óvulo de María venía del Espíritu Santo. Pero todos nosotros nos enfermamos y todos nosotros caemos en desgracia, todos. Pero no se nos dice, no, mi hermano, hoy le está yendo bien, ahorre. ¿Qué fue lo que le dijeron a Faraón? Ahorre, guarde, prepárese este año, porque vienen tiempos difíciles. Y el error de nosotros, mis hermanos, es gastar sin pensar, pensando que siempre vamos a estar bien. Y que lo malo no es eterno, pero lo bueno es eterno, refiriéndome a lo material. El verdadero sabio, una persona que conoce realmente lo que es el carácter de Dios y de su vida en este mundo, sabe que ambos tiempos son temporales, tanto el de abundancia como el de escasez. Ahora déjeme decirle otra cosa, mis hermanos. Es normal, es muy usual que la persona que viene y no guarda porque tiene una gran abundancia, y la persona que la está pasando difícil guarda porque dice, ay, ¿qué pasa si al otro mes no tengo con qué comer o no tengo con qué pagar la luz? Y empieza a ahorrar de lo poquito que se gana, empieza a ahorrar. Y usted se da cuenta que esa persona que ha sido diligente, que gana menos que el que tiene ese montón de dinero, o por lo menos la capacidad para viajar, para comprar, para andar de un lado a otro holgadamente, ese dice, no, tengo mucho, nada más disparo. Y el que le cuesta, entonces ese hace la diligencia de guardar. Porque dice, no, ya el otro mes tengo que hacer esto, el otro mes tengo que pagar el marchamo a fin de año, si tiene carro, todo empieza a guardar diligentemente. ¿Y sabe quién termina ayudando a quién? El que le costó más ganarse el dinero, el que se tuvo que esforzar más, terminó dándole al que tenía por montones. Porque el que tenía por montones pensó que le iba a durar siempre. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender sabiamente a administrar los recursos y no despilfarrarlos. Pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza de que aún estamos aquí? Justamente lo que tiene que ver es que tenemos que saber administrar no solamente la parte económica, sino que tenemos que saber administrar nuestra fe. Tenemos que saber administrar nuestra salud, sí, pero tenemos que administrar, mis hermanos y mis hermanas, nuestra fe. Esto es lo que el Señor está diciendo. Es necesario que esto acontezca, porque ahí es donde la fe madura, donde la fe viene y ve todo lo que está pasando alrededor del mundo y recurre al único que lo puede sostener, al único que realmente puede tener el control de su vida y la vida de todas las personas en esta tierra. No un pastor, no un predicador. Yo les puedo venir y prometer a ustedes prosperidad, que siempre les va a ir bien, que ustedes lo único que tienen que hacer es un pacto con el Señor, que vengan y depositen dinero y que lo van a recibir al 100, al 60. Y es verdad que el Señor bendice. Y es verdad que el Señor honra. Pero es verdad también que vivimos en un mundo caído donde están los altibajos. Así que fortalecer la fe, mis hermanos, se fortalece cuando todo está en paz, no cuando las cosas están mal. ¿Y cómo yo fortalezco la fe cuando está en paz para no tener que naufragar en la tormenta? Justamente considerando lo que el Señor advirtió, lo que el Señor avisó. El Señor dijo, esto es lo que se viene. A usted y a mí nos pueden decir, no, eso no es cierto. Usted tiene el control, usted solo decreta, usted solo declara, usted se posesiona de las promesas del Señor y el Señor dice, no, en el mundo hallaréis aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos dice a nosotros que no vamos a pasar por un valle de oscuridad, por un valle de muerte. Lo que nos dice es que Él va a acompañarnos en ese valle. ¿Cuándo se venga la oscuridad? Cuando se venga
toda la crisis. Y si nosotros escudriñamos las escrituras, cuando no hay crisis, cuando estamos bien, si nos analizamos, si nos esforzamos, entonces cuando viene la oscuridad, cuando vienen los días difíciles, cuando vienen los días de enfermedad, nosotros nos vamos a poder sostener. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros si cuando están los días buenos, entonces la dedicamos a solamente a la pachanga? Y no es que no hagan pachanga, no es que no paseen, no es que no disfruten, no es que no vaya a los restaurantes, no es que no agarre y tome un avión y viaje a otro lado. No, no, sí lo podemos hacer, pero con equilibrio. Y entendiendo que si nos entraron 100,000 colones, hágalas de Faraón, guarda el 20%, le dijo a él, el 20% de todo, guárdelo para los días difíciles, le dijo José a Faraón, y eso hizo Faraón. Y tuvo para el pueblo de él y tuvo para los demás de afuera. Si usted agarra y dice, voy a hacer la misma matemática, voy a guardar el 20%, de eso se trata lo de las vírgenes. De eso se trata el aceite extra. No en la parte material, aunque se puede usar material, porque el Señor está hablando en la parte espiritual. Mis hermanos, cuando estamos bien, con salud, es cuando más debemos de discipularnos, es cuando más debemos de congregarnos, es cuando más debemos acercarnos al Señor, es cuando más debemos caminar, porque cuando se viene la crisis, cuando se viene la dificultad, podríamos estar pegados a una manguera de un hospital deseando venir. Podríamos estar en una situación tan incómoda, tan difícil, tal vez con otra persona a la cual tenemos que estar cuidando, que no podemos venir a la iglesia, no podemos disipularnos porque tenemos que cuidar a una persona que está enferma. Porque cuando está la crisis, lo que estuvo en abundancia, si no lo administramos bien, de nada sirve. Pero si lo administramos bien, mis hermanos, cuando llega el tiempo de la emergencia, nosotros al estar en esa relación diaria con Dios, en la intimidad diaria con Dios, nosotros vamos a poder sacar adelante la tarea. Y alguien va a decir, pero ¿cómo es que esta persona se enfrenta esto con tanta tranquilidad? Se le vino el mundo encima, pero lo enfrenta con tanta tranquilidad. Se le vino la racha encima. Porque así como la abundancia es una racha de 7 años, a veces lo negativo es una racha de muchos años. Y es uno tras otro y tras otro y tras otro, y me enfermé de una cosa y me enfermé de la otra, y de pronto llegaron y me cortaron la luz, y de pronto llegaron los de la escuela y me dijeron que ya apareció la municipalidad cobrándome plata, que yo no sabía que debía. Y usted viene y una y otra y otra y otra. Pero cuando de pronto viene alguien y le dice, ah, mi hermanito, mira, te traigo esta bendición. Uy, qué buena bendición. Te aumentamos el sueldo. Uy, qué bien, me aumentaron el sueldo. Allá el tío de por allá le dejó una herencia. Uy, me dejaron el nombre. Estoy bienísimo yo. Tengo asegurada mi vida. Y de pronto el Señor nos dice a nosotros, como en una pandemia, que no tenemos asegurado nada. Que tenemos que ser buenos administradores, no solo de los recursos, sino de nuestra fe, para que no tengamos que avergonzarnos después, delante de Dios y delante de los hombres. En la historia de la humanidad, nosotros hemos visto catástrofes peores de las que estamos experimentando. Hemos visto pestes peores de las que estamos experimentando, guerras, genocidios. Porque cada época ha tenido su propia crisis, su propio conflicto. Pero ¿qué dicen ahora? Uy, no, 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 mis hermanos. Estamos a punto de una guerra nuclear. Estamos a punto del fin del mundo. Mataron a X cantidad de personas. Vamos a decir, mataron a 10 personas. Allá tiraron una bomba y murieron 2,000 personas. No, mis hermanos. Ha sido más difícil los tiempos de antes que nuestros tiempos. Los tiempos de ahora no son tan difíciles como los de antes. No hay tanta enfermedad como antes. Antes eran pestes. Eran guerras donde morían 50, 70, 80 millones de personas. Así que el problema no son las señales. El problema que nosotros es que no sabemos interpretar la señal. Porque la interpretación de la señal de nosotros es, uy, tiraron una bomba ya en Afganistán, tiraron una bomba en Irán. Están preparados con misiles para disparar allá. Esa no es la señal. El Señor dice que eso es necesario que acontezca para recordarnos a nosotros la verdadera señal.
Porque esa no es la señal, esa solamente son dolores de parto. La señal que nosotros debemos apreciar es más que eso. La señal que nosotros debemos de aprender a apreciar es la longanimidad de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da tiempo a nosotros para arrepentirnos? Porque Él no quiere que ningún hombre perezca. Y no significa que no van a perecer, sino significa que Él da la oportunidad de arrepentimiento. Porque Dios espera que lleguemos todos al arrepentimiento y al conocimiento de su voluntad. Es lo que dice en 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente porque nos está preparando. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Por eso es que usted está ahí sentado en esa banca y tuvo salud para desplazarse, porque Dios es misericordioso. Por eso yo estoy predicando aquí y me puedo poner de pie y puedo tomar agüita y puedo desplazarme porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos da espacio para madurar, para crecer en la fe, que es lo que nosotros tenemos que activar para no ser hallados como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. Su paciencia, mis hermanos, para con nosotros no es debilidad. Dios no es débil. Dios es misericordioso y da de su gracia para cada uno de nosotros. Así que es tiempo de alinearnos a su propósito. Entonces, si preguntamos realmente cuál es la verdadera señal, tenemos que preguntarnos la verdadera señal para quién. Porque hay señales, hay profecías, pero ¿para quién? ¿Para el mundo? ¿Para los hijos de Dios? ¿O para quién? Déjeme decirle que la señal para el mundo, para los que no son hijos de Dios, es el arrebatamiento. Esa es la señal para el mundo. Cuando el Señor venga por su iglesia, todo el mundo va a decir, ¿qué pasó? Y aunque busquen explicaciones de que fueron los extraterrestres, que fue lo que pasó aquí o pasó allá, son tantos millones de personas que no hay explicación más que la misma Biblia. Y cuando eso suceda, mis hermanos, las personas que no han tenido la lámpara con aceite y aceite extra que se queden, van a abrir los ojos y van a empezar a predicar bajo una persecución terrible. Porque esa señal, mis hermanos, del arrebatamiento no es para nosotros. Si fuera para nosotros, sería que nos quedamos. La señal del arrebatamiento es para el mundo. ¿Cuál es la señal para nosotros entonces? La guerra, las pestes. No, el Señor dice, no, esto no es el fin. Esto es necesario que pase para que estemos en claros cuál es la señal para nosotros. ¿Y cuál es la señal para nosotros? En primer lugar, debemos de estar perseverando para ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de lo que viene, la destrucción repentina que viene. ¿Por qué dice el Señor de esta manera? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. No sobre nosotros, sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se quedaron. Los que no estaban preparados, los que no entendieron qué significaba el ejercicio que estábamos haciendo. Mis hermanos, yo me pregunto, ¿por qué en las fiestas, cuando hacemos fiestas, se llena la iglesia? ¿Lo ha analizado usted? Se llena la congregación, se llena la iglesia, no solo aquí, alrededor del mundo. Se pone full. Hicieron no sé cuántos miles, tocaron los chofares en Israel y estaba eso a reventar. Pero a la siguiente semana, después de que pasan las fiestas, es un poquito de gente la que llega. ¿Por qué? Porque la emoción es la que nos mueve generalmente. Y nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la emoción ni por las falsas doctrinas, sino que debemos de alejarnos del error. Debemos no de ver esto con pasividad. Porque si de la misma manera que cuando hacemos las fiestas la gente entendiera realmente lo que está practicando, el ejercicio que está haciendo, estaríamos llenos aquí. Estaríamos full. Porque sabemos que tal vez la siguiente semana viene el Señor. O tal vez mañana. O el que sigue. Y el Señor dice, prepárense, sean perseverantes. ¿Sabe qué le dijo a la mujer en Génesis 3:16? Cuando la mujer había caído. A ustedes, mujeres, ¿sabe qué dijo el Señor? A la mujer le dijo, multiplicaré
en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Quién trae la vida? Dios, por supuesto, pero al mundo, ¿cuál es el canal por el cual un ser humano nace? A través de la mujer. ¿Y por qué a la mujer es a la que le da los dolores y se los multiplica? ¿Por qué le da los dolores de parto y utiliza esto como una señal? Una señal visible. ¿De qué? De que el pecado entró al mundo, pero no solo eso, sino que cada mujer, mis hermanas, cada mujer cuando atraviesa por el parto, recuerda no solo el pecado entrando, no solo la fragilidad de la vida, no solo la consecuencia de la desobediencia, sino que recuerda la promesa. Y cada mujer de este mundo debería recordar esa promesa y transmitírsela a los hijos. Pastor, pero eso no le corresponde a los esposos. Ustedes sabían que el judaísmo no se traslada a través del hombre. Cuando un judío nace, no es judío por el papá, es judío por la mamá. Porque el papá puede tener hijos con cualquiera, hasta no judías. Y la persona que es creyente va a conservarse y va a tener un hijo creyente y no va a andar teniendo hijos con cualquier hombre. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa descendencia de la fe la traslada la mujer, no el hombre. El hombre es el sacerdote que debe velar que esa mujer tenga todo lo necesario, los recursos necesarios para que cuando él está trabajando, cuando él está casando, esté velando y cuidando por sus hijos e instruyéndolos como a Timoteo en la fe, como lo hizo su abuela y como lo hizo su madre. Esa es la gran responsabilidad que tiene la mujer, porque Dios le anunció que de la simiente de ella vendría justamente quien iba a vencer a la serpiente. Y aunque el dolor de parto es doloroso, este mismo proceso que pasa cada mujer es un recuerdo del canal que Dios está usando para salvación, porque a través de una mujer nacería el Cristo, no a través de un hombre. No eran los hombres que estaban esperando, uy, que a mí me toque tener al Cristo. No, no, es a la mujer a la que le tocaba que iba a tener a Jesucristo, cosa que le anunció el ángel a María. Y que a través de la mujer, a través de su parto, entraría la redención al mundo. La palabra de Dios dice que una mujer se salva por tener hijos, pero no es que esto la haga santa. No, justamente es que el canal de parto de cada mujer es justamente lo que le anuncia a la humanidad cómo entraría la salvación al mundo. ¿Y qué papel cumple el hombre entonces? El hombre cumple el papel de sacerdocio, de cuidar a su esposa, de velar por su esposa, para que sea su esposa la que sea y cuide a la familia como debe de cuidarla. Entonces Jesús utiliza esta señal de los dolores de parto para conectarnos a nosotros cuál es el rol que cada uno cumple dentro de la familia. ¿Cómo debería movernos en la familia? Entonces, si usted entiende cómo se mueve la familia, puede entender cómo funciona la familia de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la familia de Cristo? Jesucristo. Él es la cabeza, Él cuida para que nosotros podamos cumplir la tarea que a nosotros nos toca. Y si la esposa es la que cuida de los hijos y es la que los alimenta y es la que los guía y las que les habla del Señor, ¿a quién le toca cuidar de los hijos del Señor cuando van naciendo? Digamos, cuando los va sumando a salvación. A la iglesia. A la iglesia le toca discipular. Nunca se le dijo a la iglesia que tenía que ir a salvar a nadie. Dijo que tenía que discipular a los que se van sumando a salvación. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, los dolores, lo que anuncian es lo que viene. A Eva le anunció que iba a tener un hijo. A nosotros nos anuncia que el Señor está por venir. Cada parto humano sigue conectado con la sentencia del Edén. Cada ser humano que nace y pasa por el canal vaginal de la mujer está conectado al recuerdo del dolor de Eva y a la esperanza prometida a la humanidad en ella. El dolor no es el fin, sino la antesala de la vida.
Así que la antesala de la vida para nosotros es justamente ver lo que está pasando en el mundo, lo que debería traernos alegría, traernos gozo, levantar la cabeza, como dice el Señor, erguir la cabeza y decir, Maranata, el Cristo viene pronto. Sabemos, dice Romanos 8:22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se da cuenta cómo está la conexión con los dolores de parto? La creación gime a una. ¿Cómo gime la creación? Yo que yo sepa, nunca me he acostado y he escuchado a la tierra haciendo, gimiendo, ¿verdad? ¿Sabe cómo gime la creación? Cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando vienen las catástrofes naturales. Ahí está gimiendo, es como llorando, como diciendo, por favor, Señor, ven y redímenos. Y Pablo nos dice a nosotros, justamente, que en ese rol del alumbramiento, donde nos conecta a nosotros a la salvación con Cristo, a la iglesia le toca estar enseñando a la iglesia. A cada uno de nosotros nos toca discipular a los demás. Y dentro de eso se pasan los tiempos, vemos las guerras, vemos las pandemias, vemos las catástrofes, pero el mundo continúa. Porque la respuesta, mis hermanos, se llama longanimidad de Dios. Dice en 2 de Pedro 3:9, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a decir un poquito de dolores de parto, de la historia, de la humanidad, para que podamos entender que lo que estamos viendo, las supuestas guerras que estamos viendo son solamente anuncios. No, pastora, ya bombardearon en Ucrania, murió mucha gente. Sí, pero no es al grado que se venían dando. Porque lo que está evocándonos a nosotros ahorita, el enemigo es atraer una paz mundial. En eso está trabajando, está creando el problema para traer la solución después. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, entonces el fin. Para ellos, destrucción repentina y para nosotros, la venida del Señor en el arrebatamiento. ¿Saben cuántas personas murieron en el siglo XIV con la peste negra? De 75 millones de personas a 80 millones de personas. En la hambruna de 1315 a 1317 murieron alrededor de 200 millones de personas. En la caída de Roma dejaron millones de muertos. Entre el año 1500 y 1700, la viruela, el sarampión, mató al 90% de los indígenas. La guerra de los 30 años redujo la población del mundo en un 40%. La Primera Guerra Mundial mató 20 millones de personas. La gripe española mató 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial murieron 85 millones de personas en genocidios y campos de concentración. Ahora, ¿cuántos murieron con el COVID? ¿Alguien sabe cuántos murieron con el COVID? 7 millones de personas. Pastor, eso es un montón, pero no como aquello. Murieron 7 millones de personas comparado contra 200 millones, contra el 40%. Entonces, ¿dónde está la relación? En lugar de ir aumentando la cantidad de muertos, la cantidad de eventos, más bien va disminuyendo. Porque lo que distingue el tiempo no es la catástrofe, lo que distingue el tiempo es la apatía del creyente. Eso es lo que distingue en el tiempo. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Cuando sean como en los días de Noé, ahí será la venida del hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé predicó 120 años y no le creyeron. Solo él y su familia entró al arca. Eso mismo que pasaba allá, que no le creían a la predicación del Señor, eso mismo es lo que está pasando acá. No es la cantidad de muertes, no es la cantidad de guerras, no es la cantidad de hambrunas. Ahora come más gente que antes, muere menos gente por epidemias, es más controlado. Las guerras son más digitales, diferentes, ya no son cuerpo a cuerpo.
Pero la gente hoy en día no cree que el Señor está por venir. La iglesia no cree que el Señor está por venir. Piensan que es una fábula, que ya ha pasado casi 2000 años. Y cuando el Señor habla de los dolores de parto es para recordarnos a nosotros, porque si estuviéramos bien todo el tiempo, imagínense que si estando mal no nos acercamos a Él, ahora estando bien, mucho menos. Si estuviéramos con plata en el banco, bastante dinero, muy probablemente no estaríamos sentados acá. Estaríamos paseando en una pura pachanga. Si estuviéramos nosotros con completa salud, que no nos pase absolutamente nada, pero ni un estornudo, estaríamos con plata y con salud paseando. Pero cuando el Señor nos pone en una cama en dolores de parto, nos dice, ustedes son frágiles y si no se ponen atención se van a quedar, porque están apáticos en las predicaciones, no están reconociendo los tiempos, igual que a los fariseos. ¿Cuál fue el reclamo de los fariseos? Ustedes reconocen cuando va a llover, cuando va a amanecer, pero no reconocen los tiempos, que la venida del Señor está pronta, está presta, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, la historia nos confirma todos los días, no con cifras, no con cantidad de muertos, sino con indiferencia del corazón. Con eso el Señor nos está confirmando de que la iglesia está mal, lo indiferente que es del corazón. La gente hoy en día, los creyentes hoy en día están más ocupados en las cosas de este mundo y en las añadiduras que en la justicia de Dios, que en el reino de Dios y su justicia. El mundo está ocupado en el entretenimiento y la iglesia está ocupada en el entretenimiento, está ocupado en la comodidad, están ocupados y estamos ocupados más bien en otras cosas y se pospone el evangelio. La iglesia solamente está buscando las añadiduras, pero cuando sobreviene la crisis, cuando sobreviene la enfermedad, cuando sobreviene la desgracia, lo primero que hacemos es, Señor, ayúdanos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sabe por qué nos está pasando eso? Para recordarnos a nosotros lo que no recordamos cuando estamos bien. Lo que no recordamos cuando Dios nos extiende la mano a través de las circunstancias, a través de otras personas y estamos bien, porque nos dan buen trabajo, porque nos dan buenas oportunidades. Ahí no recordamos quién es el que nos da todo, pero cuando no lo tenemos, entonces ahí sí recordamos. Por eso Salomón en su sabiduría dijo que es mejor la casa de luto que la casa de fiesta, porque ahí sí recordamos quién es el que nos da todo y a quién dirigirnos. Hoy el peligro, mis hermanos y mis hermanas, no está en morir en un desastre, menos aquí en Costa Rica. El peligro no es que caiga una bomba atómica aquí, no, ese no es ningún peligro. Al contrario, todo eso se va a ir desmilitarizando en el sentido no que no existan militares, sino que esto va a estar controlado y van a haber menos posibilidades de guerra y va a estar más controlada la geopolítica del mundo y se van a poner de acuerdo todos los de la élite y va a entrar una paz para la humanidad. Y así como pasa en un país centroamericano, donde todo el mundo dice, este hombre es el que vino a salvar ese país, el país de un índice de criminalidad más alto del mundo, ahora es el país más seguro. A este hay que dejarlo ahí, hay que votar por él. No importa que se quede por siempre ahí, hay que votar por él. Eso es lo que el anticristo quiere. Una vez que estemos en dificultades, que estemos nosotros en hambrunas, entonces va a decir, aquí les traigo la solución. Van a estar bien. Van a estar felices, aunque no tengan nada, dijo Rockefeller hace 20 años en su libro. Serán felices, pero no van a tener nada. Porque mis hermanos, hasta el hecho de comprar una casa, lo hacemos y decimos, ay, soy libre, maravilloso, me compré mi casa, mi propia casa. Llegamos al banco y le decimos al banco, queremos comprar la casa porque no quiero pagar alquiler. Toda la vida pagando alquiler, eso yo no lo quiero hacer. Quiero que me dé una plata. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? Bueno, tengo 1 millón de colones, no importa, le prestamos los otros 99 millones o los otros 40 millones. Ahí está, tome, por 40 años. Y tenemos tal vez 30, 40 años. Y vamos a trabajar hasta los 80, hasta los 90 para que nos muramos y otro lo agarre si no lo agarra el banco, ¿verdad? En una crisis. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que ese espejismo de casa propia, cuando pagamos por años, de años, estamos pagando un alquiler también al banco nada más. No a una persona, pero se lo estamos pagando al banco. Si no lo pagamos, el banco nos saca de la casa.
Porque es un alquiler. Usted no tiene alquiler. Si usted compra de contado, dice esto es mío, pero mientras pague mes a mes, estás pagándole un alquiler al banco. ¿Qué te alquilan? La plata, porque te cobran intereses y de cada 100,000 colones, usted abona 5 colones a los intereses y lo demás lo debe. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos aquí porque como en los días de Noé estamos ignorando el llamado de Dios, concentrados en trabajar como camellos. No sé si los camellos trabajan mucho, pero como camellos, trabajando para mantener una apariencia de que estamos bien. Y no estamos bien. Pero dice el Señor que Él nos da tiempo porque Él quiere que nos arrepintamos. Con cada trompeta nosotros seguimos aquí y el recordatorio es arrepiéntanse. Ese es el recordatorio, mis hermanos. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Cada trompeta que hemos celebrado nosotros es solamente para recordar que el Señor está por venir y que Cristo nos está mandando a nosotros a regresar al camino, a volver al camino, a preparar las lámparas. Nunca ha habido tantos muertos como en tiempos pasados, concentrados en un tiempo tan corto. Así que esos días fueron realmente absolutamente oscuros, no los de ahora. Porque lo grave no es cuántos mueren, lo grave es cuántos viven sin arrepentirse. Eso sí es grave. Si usted y yo vivimos sin arrepentirnos, es peor que si nos muriéramos. Porque si morimos en Cristo, Pablo mismo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué nos sirve a nosotros vivir 100 años si vamos a vivir como una ovejita loca? De nada nos sirve. ¿De qué nos sirve a nosotros tener hijos si no los vamos a ver? Si tenemos que trabajar desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana o desde antes, porque hay que dejar todo listo para regresar a las 6 de la tarde, de lunes a sábado, y el domingo mientras se limpia la casa, prácticamente vemos a los hijos todos los días aquí horizontales en la casa, en la cama. No los disfrutamos porque hay que pagarles el ballet, porque hay que pagarles la piscina, porque hay que pagarles un montón de cosas que inventó el mundo. ¿Y sabe qué es lo único que el Señor le dice a mamá y a papá que deben de darle a los hijos? Deben de darle la palabra de Dios. Eso es lo único que los va a salvar de este mundo. Ah, pastor, pero si yo tengo mucha plata y no tengo que trabajar, bueno, pues que dicha que tiene mucha plata. Pero déjeme decirle que solo el 5% de la humanidad tiene mucha plata. El otro 95% tiene que saber administrar lo que tiene, porque no tiene mucha plata. Y si tras de eso no metemos cargas que no nos tocan, si tras de eso sumamos cosas que nos distraen, ¿sabe qué es lo que pasa cuando nosotros ya no tenemos con qué pagar todas esas cosas que nos inventamos? Nos trae frustración. Y en lugar de morirnos por una bomba, nos morimos espiritualmente, porque pasamos estresados, angustiados. ¿Y sabe qué trae el estrés, mis hermanos y mis hermanas? Infartos, derrames cerebrales, problemas en el hígado, el estómago totalmente descompuesto, riñones dañados. El cuerpo se resiste porque el cuerpo no soporta el estrés. Y llega el momento en que en cualquier momento un detonante hace que ¡pum! Explote el cuerpo y diga ya no quiero más. Por algún lado explota el cuerpo, por algún lado, por la cabeza, por el corazón, por algún lado el cuerpo dice ya no soporto el estrés. Pero ¿dónde nace el estrés, mis hermanos? En nuestras propias metas. Y el Señor dice que esas no son nuestras metas, que tenemos sordera espiritual. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el mensaje no es pensar en el desastre. El mensaje no es en el día a día. El mensaje es que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y aún estamos aquí. Porque la promesa de Cristo no ha fallado. Quienes han fallado somos nosotros, que no nos hemos dado cuenta que todos los días, cada semana, año a año, el Señor nos recuerda que tenemos que estar prestos, listos para recibirle. Nosotros lo que tenemos que hacer es atender al llamado. Tenemos que agradecer el llamado. Tenemos que guardar en los tiempos de abundancia y tenemos que administrar bien en los tiempos de escasez. No confíen en las opiniones humanas. No confíen en los que los hombres le dicen,
que esta es la forma en que se van a resolver las cosas. Cuando se vino la pandemia, personas multimillonarias perdieron todo. Y hoy día viven en diferentes países del mundo en campers o en lugares de asistencia social porque pensaron que su dinero era la seguridad. Y muchas empresas quebraron, muchas empresas cerraron, empresas de aviación, empresas de transportes, porque la historia nos enseña, mis hermanos, que las plagas, las guerras que han pasado no duran para siempre. Como tampoco la bonanza dura para siempre. Les voy a invitar a algo. Les voy a invitar a mirar hacia atrás, hasta donde usted tenga uso de razón, hasta donde usted recuerde. Les invito a ver hacia atrás. ¿Qué le ha dado el Señor? ¿Qué ha tenido en su mano materialmente hablando? ¿Qué le ha dado el Señor materialmente hablando desde que usted tiene uso de razón? ¿Qué ha conservado? O voy a hacer otra pregunta. ¿Qué ha perdido de lo que el Señor le ha dado? Eso es las añadiduras. Ahora le voy a preguntar por lo más importante, de lo que ha aprendido del Señor, de lo que realmente es importante, de lo que le ayuda a usted a tener una relación hermosa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, que es la mente de Cristo, de eso que ha conservado. O voy a hacer una pregunta más difícil, de eso que ha perdido. Porque si ha perdido un carro, lo puede volver a comprar. Si ha perdido una casa, la puede volver a comprar. Si ha perdido cosas materiales, las puede volver a adquirir. Pero cuando se pierde la comunión con las personas, cuando se pierde el amor de una esposa, cuando se pierde el amor de un esposo, cuando se pierde la confraternidad con los hermanos, cuando se pierde las relaciones íntimas con los amigos, cuando se pierde el honrar a vuestros padres o el que los padres nos amen a nosotros, cuando se pierden esas cosas son irrecuperables. Porque cuando eso se pierde, aunque las relaciones se restablezcan, lo que fue en un momento ya no es igual. Nunca vuelve a ser igual. Entonces, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer nosotros es cuidar lo que tenemos que cuidar cuando hay abundancia. Y ahorita mi pregunta es a los que están en casa, ¿cuántos se sienten abundantemente bendecidos por la palabra de Dios que en el día a día, semana a semana ustedes reciben? ¿Quién dice bendito sea Dios por la palabra que recibo todas las semanas, todos los días, todo el año? ¿Quién se siente bendecido con eso? Entonces, mi hermano, atesórela, abrácela, porque el Señor dice que eso que están ustedes recibiendo, el Señor no le dice que es solamente fruto. ¿Sabe cómo le dice? Es vida y vida en abundancia. Porque esta es la vida, dice él, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Esa es la vida en abundancia. No dice que las cosas son en abundancia. ¿Puede usted acercarse a su esposa y abrazarla? ¿Puede estar usted compartiendo con su esposa de una manera tranquila, sin tener ningún temor de que le vayan a descubrir en una fechoría? ¿Puede usted reconocer que su sí sea sí y su no sea no sin tener que dar argumentos, fotografías? Que si usted va a llegar a su casa y le dice a su esposa, me atrasé, ella le va a creer. Que si usted le dice a su esposa, esto es lo que me gané, ella le va a creer. ¿Puede usted creerle a su esposa o su esposo? ¿Pueden tener esa relación de intimidad a través de lo que Cristo hace en sus vidas? ¿Puede vivir tranquilo? ¿Puede usted saber que si su hijo y su hija salió de la casa y dijo, voy a ir a estudiar donde un compañero está estudiando, donde ese compañero, y no se está drogando o está haciendo fechorías? ¿Tiene usted la tranquilidad del mundo que cuando su hijo o su hija se queda en la casa, usted regresa y va a encontrar la casa y va a encontrar a su hijo o su hija honrándole a usted? ¿Tiene esa paz, esa tranquilidad? Eso no lo trae lo material, eso lo trae vivir en la armonía y el pensamiento de Jesucristo. Nada más, no lo trae nada más. Usted le puede decir a sus hijos, aquí está un reloj, aquí están los estudios,
Aquí está para que vaya a natación, aquí está para que vaya al ballet, aquí está. Eso lo único que está haciendo es dándole cosas materiales, no le está dando lo que realmente necesitan. Porque lo que realmente necesitan es enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque sus hijos, mis hermanos, y sus hijas, hablando de los más jovencitos o de los más chiquitos, no se van a quedar de ese tamaño. Y cuando lleguen a cumplir 18 años, 19 años, 20 años, si no quieran venir a la iglesia, usted va a estar rogando que vengan a la iglesia. Pero cuando usted los puede ministrar, cuando usted los puede administrar, me refiero, en cuanto a las cosas del Señor, como el caso de Elía, que está chiquita, ella no puede coger para otro lugar. Ella tiene que venir con la mamá y con el papá. Pero va a llegar cuando ella crezca y ya tome sus propias decisiones y le diga, mamá, ya no quiero ir ahí, es un lugar muy aburrido. O tal vez no, tal vez crezca, como la hermanita Jimena, que aquí está. Ya es una adulta, pero ella decide seguir viniendo porque fue bien formada. Como Andrés, que se bautizó este fin de semana y está ahí sentadito porque fue bien formado. Porque eso no se lo arranca a nadie, no se lo quita a nadie. Pero ¿cuándo se hace eso? En escasez. Eso se hace en la abundancia. ¿Cómo, pastor? Cuando tengo plata. No, 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 no. Cuando hay salud, porque cuando usted no tiene salud, se acabó. Usted no quiere usted no quiere ni siquiera que lea la Biblia. Cuando uno está en una cama y ya está lleno de mangueras y llegó el final, usted no quiere, pero ni que le canten. Cállese. ¿Cómo hacen ruido? Déjeme dormir. Yo he escuchado personas, mis hermanos, que están en la última fase de su vida, personas creyentes. Ya hizo personas creyentes que en la fase de su vida entran y, mamita, papá, te leo la Biblia. No, no, déjeme dormir. ¿Le pongo música? No, yo no quiero. ¿Sabe qué están esperando? Solamente que el Señor los llame. Eso es todo. No quieren otra cosa. Mientras hay salud y hay vida es cuando hay que aprovechar. Porque cuando la salud se fue, se acabó todo. ¿Qué es lo más valioso después de Jesucristo? La salud. Porque sin salud, ¿de qué sirve la plata? ¿De qué sirven las fiestas? ¿De qué sirve absolutamente nada? De nada, mis hermanos. Póngale a una persona que se está muriendo un arroz cantonés o un chaufa que le gusta y no se lo va a comer porque se está muriendo. Se lo digo por mi propia experiencia. Porque me lo pusieron a la par y no me interesaba eso, solo me interesaba ver si amanecía o no amanecía. Porque llega el momento en que lo material no importa para nada. ¿De qué le sirve a una persona un carro último modelo si está metido en una cama? Si no se puede mover. ¿De qué le sirve a una persona una casa enorme, grandísima, si los hijos se fueron y ni lo vienen a visitar? Y se quedan solos en la casa y cuando se muere, ¿sabe qué hacen los hijos? Venden y venden la casa. Llegan, toman la casa y la venden y se la reparten. Lo que usted dice que esto era para mis hijos, lo terminan vendiendo porque no quieren vivir ahí. No, mis hermanos, debemos de aprender a reconocer que aún estamos aquí. Pero estamos aquí para que durante este nuevo año recapacitemos y hagamos cambios. Cambios radicales, cambios drásticos. Y si usted, mi hermano y mi hermana, cree que le es difícil caminar con el Señor solo, para eso estamos aquí nosotros también, la iglesia. Para eso, don Carlos, usted tiene a don Roger para cuando se siente mal, usted le diga, Roger, vieras que me siento mal y reciba un abrazo, un consuelo. Son los brazos del Señor extendiéndose a través de nosotros mismos. Que cuando Rafa tiene una necesidad, entonces, mire, pastor, mire, mi hermana Marlene, mire, René, y entonces extendamos los brazos de Cristo a través de nosotros y le abracemos en la necesidad. Que cuando Aurora tiene un problema, entonces la abracemos y le digamos, Aurora, cuente con nosotros. Que cuando don Carlos tiene una necesidad, cuente con nosotros. Eso es la iglesia. Es la verdadera iglesia que en el amor y la confraternidad nos extendemos la mano en las buenas y en las malas. Nosotros no somos una iglesia solamente para llegar y salir y no saber quién está a la par de nosotros. Claro, las iglesias esas que llenan un montón de gente, ni siquiera usted sabe cómo se llama el que se sentó a la par suya. Una verdadera iglesia sabe perfectamente lo que le gusta a una persona que se sienta a la par y lo que no le gusta.
Una verdadera iglesia sabe que no le voy a dar fresas a Gretel porque le hacen malo. Si come fresas, le va a dar una alergia. No le voy a dar nada picante a Rafita porque le va a hacer malo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Una verdadera iglesia se conoce, sabe cómo se llaman sus hijos. Yo sé que el hijo de Aurora se llama Derek. Y no que se siente ahí, ¿quién será ese muchacho? Uy, nos vino a visitar hoy porque no sabe ni quién es. Yo sé que Ezequiel tiene un papá que se llama Alexis. Y ustedes deben de saber cómo se llama cada uno de los que estamos acá, porque esa es una verdadera iglesia y estamos aquí por una sola razón, por la misericordia del Señor, por la longanimidad de Dios y por las oportunidades que nos da en el día a día. Aprovechemos ahora que estamos sanos. Aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad. Aprovechemos ahora que podemos movilizarnos, porque llegará un día, mis hermanos, que ni siquiera por internet vamos a poder reunirnos, que ni siquiera vamos a poder, aunque tengamos la plata. Como dijo Rockefeller, tendrán de todo, perdón, serán felices, pero no tendrán nada. Y a mí, como les digo, eso de la casa es la enseñanza más grande, que no tenemos nada. Nada tenemos, a menos que la paguemos. Porque si usted paga 40 años una casa, pero en el mes anterior no lo logra hacer, la perdió. Aunque pague 39 años y 11 meses, la perdió. Démosle gracias al Señor. Oremos y pidámosle al Señor que nos haga más responsables. No en los tiempos de crisis, porque es muy fácil en los tiempos de crisis, aunque no lo crea. Ahí buscamos al Señor así, pero rapidito. ¿Sabe cuándo me llama la gente? Cuando está en problemas. Cuando está bien, ni me llama. Pastores, ¿qué me está pasando esto? Pastores, ¿qué me está pasando aquel? Pero una vez que resuelven el problema, pasan meses sin que lo llamen a uno. Porque están bien. Qué dicha que están bien. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos no solo del pastor, no solo de los hermanos, nos olvidamos de Dios mismo. Y cuando estamos mal, entonces tocamos la puerta al Señor y le decimos: Señor, ayúdame. Hoy tenemos una nueva oportunidad. ¿Quiénes de los que están acá se dicen que están con salud? ¿Quién dice: amén, estoy con salud? ¿Quién dice: tengo para comer en este día? Amén, tengo comidita para este día. Estamos bien, ¿verdad? Porque mientras tengamos salud, alimento y vestido, estamos bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por el mensaje que nos traes. Aún estamos acá, Señor. Aún estamos acá, pero sabemos que tu venida está pronta y presta, Señor. Ayúdanos, Señor, a administrar nuestro tiempo. Ayúdanos a administrar lo que tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos a poder compartir de lo que nos das con otras personas. No solo en la parte material, sino en lo más importante, el conocimiento, Señor, de que en tus manos estamos seguros, Señor. Que en tus manos, Señor, estamos solamente a la espera tuya, porque tienes el control perfecto de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a la iglesia en esta noche. Amén.